un honor que me acompañe esta, esta tarde a, a aprender un poco de lo que es gobernanza climática. Voy a empezar compartiendo mi presentación. Me pueden hacer ahí una señita si se ve. Sí, doctor, se ve. Ok. Bien, ok. Mm, Espérenme que acá no se ve reflejado. Denme un segundito. Nada más veo la primera diapositiva y al darle avance no me deja. Eh, Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Bueno, les decía, es un honor y un gusto que me acompañen esta tarde. Es un tema, pues podríamos decir reciente. Lo que voy a compartir esta tarde, pues además de esta temática es parte de mis notas de investigación, pero con un enfoque empresarial y un enfoque también para que realicemos acciones de gobernanza climática en cualquier lugar donde estemos. Eh, a lo largo del curso, pues experimentaremos una comprensión de los antecedentes y algunas acciones. Bueno, voy a avanzar en las diapositivas para que quede más claro. Bueno, hoy quiero proporcionar al público asistente conocimientos y herramientas necesarios para integrar la gobernanza climática en la estrategia corporativa, gestionando riesgos y aprovechando oportunidades relacionadas con el cambio climático. De repente en nuestras navegaciones web, pues vamos a encontrar que se ha puesto de moda este tipo de cursos, ¿no? Instituciones privadas los ofrecen a costos exorbitantes cuando nos vamos a dar cuenta que la gobernanza climática, el cambio climático, pues debe ser también accesible a todos, ¿no? Y su conocimiento. Repito, parte de esta presentación pues son algo o una parte importante de las notas de investigación que he ido generando como línea de investigación. Sin embargo, pues daremos o proporcionaremos algunas acciones también. Esta tarde, bueno, ¿qué pretendo mostrar al público asistente? Antecedentes sobre el cambio climático, el impacto del cambio climático en el mundo empresarial, explicar o proporcionar una introducción a la gobernanza climática, buenas prácticas, diseño de acciones también para una gobernanza climática y establecer al final una serie de preguntas y respuestas. Igualmente, si en algún momento hubiera alguna duda, me pueden escribir a través del chat. Yo con gusto las iré respondiendo y, y si no, pues bueno, hasta el final, ¿no? La cuestión es que siempre me gusta que no queden dudas a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Antes de adentrarnos en el curso, esto es una autoevaluación, se llama ¿Qué sabes del cambio climático? Un test que podemos encontrar en línea acerca del cambio climático, precisamente. Eh, Ustedes lo pueden hacer en casa e incluso, bueno, vamos a dar 5 minutos, ¿les parece? Comparto, bueno, aquí está el QR para que ustedes puedan acceder desde su teléfono, desde su casa y vayamos respondiendo este test. ¿Les parece? Y claro, si gustan comentar en el chat, en un momento más les habilitamos los micrófonos para que puedan participar, pero igual lo pueden ir comentando en el chat.
Con frecuencia escuchamos el término cambio climático, ¿no? Hay visiones catastrofísticas, hay visiones que lo niegan, negacionistas, e incluso, bueno, gobernantes de alto nivel. Pongo el ejemplo de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces abordaban que el cambio climático no existe y esto genera también dentro de la academia, dentro de la sociedad, pues un debate. Por eso es importante, bueno, partir también de qué tanto conocemos de cambio climático y poder profundizar en ello. Me dicen si se puede acceder o ya accedieron al quiz. Este es un quiz, bueno, que elaboró la ONU para ayudarnos a esta temática, ¿no? Explorar, eh, autoevaluarnos, si lo queremos ver así, de qué tanto sabemos sobre cambio climático. Me comentan que ya accedieron. Este quiz, pues van a observar ustedes que va desde cuestiones básicas hasta cuestiones avanzadas, y nos va a dar al final de cuentas un porcentaje de conocimiento. Nos lleva, repito, más o menos 5 minutos. Espero eh, vayan haciéndolo y ahorita, bueno, damos espacio para algunos comentarios. Comentan en el chat que ya están accediendo. Sí, veo que ya están accediendo y bueno, igualmente quien vaya terminando puede levantar su manita para ir teniendo un poco de control de cuánto se va avanzando, por favor. Para las personas que van ingresando, la idea es escanear este código QR y responder el cuestionario que viene allí.
Igualmente, si alguien ya terminó, háganmelo saber levantando su manita aquí como reacción. ¿Alguien ya concluyó el quiz? Eric ya había respondió que sí hace un momento. ¿Alguien más aparte de Edith? Vamos a dar un par de minutitos más para adentrarnos también en lo que es nuestro curso de esta tarde. Carol también nos dice que ya concluyó. Mm. Paulina González Hernández también nos dice que ya terminó. Bueno, vamos a dar la oportunidad de algunos otros. José de Jesús también ya. Y Dalia también nos comenta que ha concluido. Bueno, para no retrasarnos más, voy a pedir que si alguien quiere comentarnos su promedio, por así decirlo, la calificación que obtuvo respecto a, a esta pequeña actividad. Ya están activados los micrófonos por si alguien gusta participar. Mm.
no tantos. Alguien que nos pueda comentar ahorita un poquito de esta primera parte. En general, ¿cómo nos fue? ¿Qué nos damos cuenta respecto a nuestros conocimientos del cambio climático? José de Jesús, adelante. Hola, buenas Está bien. tardes. ¿O no? Buenas tardes, Adelante. doctor. Buenas tardes a Gracias. todos. Pues interesante ver los impactos y la realidad actual del cambio climático. Me llama la atención ahora en el quiz. Veo que es un quiz de la ONU, ¿sí? Ujú. La integración de dos elementos ahí. Uno es la preocupación por el cambio climático y la prevención de los efectos de este fenómeno, pero se incluye ahí mucho en varias de las preguntas la cuestión de las políticas de género, ¿sí? Obviamente ambas son importantes, pero me parece que está como metido ahí con calzador, como que son dos temas que siento que se deberían abordar de manera especial cada uno, de manera independiente. Entonces, creo que así como hay una política y un proceso de formación para la conciencia del cambio climático, pues también lo debe haber para la cuestión de políticas de género. Y siento que está como forzado aquí a que también se opine en la cuestión de la participación en políticas de género. Es una impresión que me deja el quiz. Es válida tu observación, José de Jesús. Bueno, me adelanto un poco, ¿no? Pero eh, cuando veamos algunos efectos del cambio climático en comunidades, pues nos vamos a dar cuenta también que hay grupos vulnerables, ¿no? No lo veamos tanto como una ideología de género, pero sí como una atención a grupos vulnerables respecto a lo que es tema de cambio climático. Y bueno, conforme nos comentas, pues también tenemos que empezar a analizar, ¿no? Tomar conciencia sobre los efectos del cambio climático. En lo personal, bueno, yo he hecho este quiz 3 veces. La primera vez que lo hice hace un par de años, me daba cuenta que sabía muy poco, ¿no? Aquí estoy viendo comentarios de promedios y me dicen que andan en el 57, 64, 55. A ti en lo personal, bueno, ¿cómo te fue con este quiz? Bueno, nos comentan que en 56%. ¿Alguien más que nos pueda comentar sus impresiones? Ok, bueno, para ir avanzando, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que el cambio climático también tiene muchas vertientes y muchas variables. Entonces, es importante reflexionar sobre esto. Vuelvo a compartir la pantalla y aquí nos quedamos, ¿no? Bueno, José de Jesús me dice que un 78%. Y Dalia dice que, bueno, aunque la sacó, promedió 60% y dice que, bueno, lo hemos ignorado hasta ahora. Efectivamente, es un tema que pareciera ignorado. Voy con los antecedentes. Es un tema, al igual que muchos otros temas dentro de el área de economía, ciencia política, biología, pues multidisciplinario que ha sido abordado, pero a la vez ignorado. Son 50 años de estudios donde se ha empezado a analizar el problema del cambio climático, pero a la vez ignorado. En el año de 1972, el Club de Roma, una institución científica, sacó a la luz un texto, es este libro que se ve en pantalla, The Limits of Growth, perdón, The Limits to Growth,
coordinado por Donella Meadows, que era parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué observamos aquí? Bueno, es un modelo tratando de predecir qué va a ocurrir 100 años después, ¿no? Ya llevamos 50, poquito más, desde que se hizo esta publicación, y es uno de los primeros estudios donde se hace modelización matemática mediante sistemas o computadoras. Eran los inicios de este tipo de estudios y trataba de estudiar, bueno, a los ritmos de crecimiento de esa época, qué iba a ocurrir en los próximos años, ¿no? ¿Qué situación nos íbamos a encontrar? Si ustedes observan, tenemos distintas variables. Voy a, a seleccionar aquí. Tenemos los recursos. Bueno, en la economía tenemos una paradoja de que los recursos son escasos por naturaleza y tenemos que optimizarlos para poder satisfacer las necesidades humanas y materiales, ¿no? En ese entonces se observaba un aspecto como el crecimiento industrial, el crecimiento de la población, la producción de alimentos y la contaminación. Si nosotros observamos el modelo, bueno, ¿qué observaba? Que si la población seguía creciendo, íbamos a encontrar que los recursos pues iban a ir decreciendo en el sentido de que iban a ser insuficientes para poder satisfacer las necesidades. La contaminación se incrementaba, aunque posiblemente con la tecnología pueda disminuir y eh, este, el crecimiento industrial también tendría que ir bajando. Bueno, cerca del año 2100 estaríamos cerca del colapso como sociedad, ¿no? Este texto, pues fue muy cuestionado en su momento. Sin embargo, cuando vamos revisando capítulo por capítulo, encontramos algunas cuestiones que se han ido cumpliendo, ¿no? Y esto nos llama la atención. ¿A qué llevó también? Bueno, ese mismo año, en 1972, la ONU convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, la famosa Cumbre de Estocolmo, que tuvo como lema solo una tierra, refiriéndose, bueno, a que eh, el cuidado medioambiental pues estaba quedando de lado, ¿no? Se había enfocado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en crecer, generar incrementos en el Producto Interno Bruto, y esto llevaba, bueno, a tomar conciencia, ¿no? De que si seguíamos con esos ritmos de consumo, pues también podría colapsar. Cuando finaliza esta cumbre, el día 5 de junio, se da una declaratoria y a partir de ahí, cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Es muy común ver en las efemérides de ese día imágenes muy bonitas, ¿no? Recordándonos que tenemos un solo planeta y que debemos cuidarlo. Sin embargo, en la práctica, pues iremos viendo que esto no siempre ocurre. En ese marco, bueno, a pesar de que ya había declaratorias, a pesar de que ya había algunas situaciones de tratar de mejorar el medio ambiente, vamos encontrando que también el crecimiento va generando algunos desastres industriales y ambientales. Hay temas que prevalecen hasta nuestros días o que las consecuencias las seguimos padeciendo. La deforestación del Amazonas, bueno, es un fenómeno que se viene incrementando desde la década de los 70 a la actualidad, casi a la par de que se escribía el texto de los límites del crecimiento o la ONU convocaba la cumbre de Estocolmo, era un problema que ya estaba latente. Tuvimos algunos accidentes nucleares, por ejemplo, Chernobyl en 1986, donde pues esta zona ha quedado inhabitada.
el escape de pesticidas en Bhopal, India, por la empresa norteamericana Union Carbide, que ocasionó la muerte de cerca de 7,000 personas, según algunas estimaciones, y consecuencias es para más de 100,000 personas, ¿no? Estas todavía se siguen experimentando. Algunas otras situaciones es el encallamiento del barco petrolero el Exxon Valdez en Alaska en el año 1989, donde también la empresa pues no había reportado el accidente hasta días después que había ocurrido, ¿no? Cuando ya el derrame se estaba acercando a la costa y habían fallecido muchas especies, ¿no? Y esto es solo por mencionar algunos de estos desastres que ha ocasionado el afán del crecimiento económico. Entre 1972 y, bueno, muchos de estos hechos también, la ONU convocó a los expertos de aquella época a discutir sobre qué tipo de crecimiento económico y desarrollo queríamos, ¿no? Y en 1987 se publica el reporte Nuestro Futuro Común por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo, encabezada por Donella Meadows, ministra de Dinamarca. Y bueno, también se le conoce a este informe como el reporte Meadows, donde se acuñaba el término de desarrollo sustentable. Este término pues lleva 35 años también en la terminología científica y nos dice que es aquel desarrollo que permite a las generaciones presentes y futuras poder satisfacer sus necesidades sin comprometer que las generaciones presentes eh, eh, condicionen, perdón, el desarrollo de las generaciones futuras y se engloba en tres grandes dimensiones: la economía, el ambiente y la equidad social. Obviamente, si queremos mejorar en aspectos como servicios públicos, educación, salud y demás, necesitamos seguir creciendo, pero sin dañar el medio ambiente, ¿no? Y a partir de 1987, pues ha estado el debate muchas de estas problemáticas también y cómo deben abordarse. 5 años después, en 1992, la ONU convoca nuevamente a los distintos países y en la llamada Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, surge lo que es la famosa Agenda 21. Esto era una serie de compromisos no obligatorios ni vinculantes, pero que pedía a los países adoptaran medidas para hacer realidad el desarrollo sustentable. Entre muchas de estas resolutivos, bueno, la ONU decide crear el panel internacional de cambio climático, ¿no? Y aquí es cuando vamos a empezar a ver que el cambio climático va a estar presente ya con mayor frecuencia en la literatura científica. A partir de estos problemas abordados, bueno, en el año 2000 también la ONU generó los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si ustedes los observan, que son estos 8 objetivos, pues buscaba erradicar la pobreza extrema, garantizar una educación básica para todos, igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, eliminar pues ciertas enfermedades como el VIH, que en la década de los 80s y 90s habían diezmado muchas poblaciones, ¿no? Principalmente en los países más pobres y principalmente en el continente africano. Y viene aquí un primer resolutivo, ¿no? Asegurar un medio ambiente sano y seguro y lograr una sociedad global para el desarrollo. Debemos mencionar, bueno, que estos objetivos estuvieron vigentes del año 2000 al 2015, pero de acuerdo a los expertos también eran muy generales y no había forma de medir qué tanto se estaba avanzando, ¿no?
Es más, en algunos casos no había compromisos por país. Y en el año 2015, pues la ONU publicó los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, como se le conoce, ¿no? Es ir más allá de estos 8 objetivos y avanzar. Si se fijan, hay cuestiones como el fin de la pobreza, el hambre, la salud, la educación, que ya se venían abordando, pero hay algunos otros objetivos que no se habían considerado. Por ejemplo, el de hablar de un crecimiento económico, un consumo responsable también, y abordar la problemática de las ciudades en lo general, ¿no? Pero también, pues, hablamos de alianzas e instituciones, objetivo 16 y 17, para conseguir estos objetivos, ¿no? Si bien, bueno, el objetivo 13, acción por el clima, y el 15, vida y ecosistemas terrestres, va muy relacionados con nuestra ponencia, nos daremos cuenta que al final de cuentas tenemos que lograr todos o tener avances en cada uno de estos objetivos, también para poder reducir el cambio climático. Y a todo esto, bueno, ¿qué es el cambio climático? Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, es el aumento en la temperatura promedio del planeta Tierra. Si bien, como lo mencionan algunos científicos, estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a variaciones en la actividad solar, erupciones volcánicas. Sin embargo, estas son temporales y nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano las temperaturas, cuando ocurrían estas situaciones, volvían hasta cierto punto al estado anterior, ¿no? Pero gran parte de nuestra actividad, principalmente con la industrialización, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la actividad humana ha sido el principal motor del cambio climático. Y debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Nuestra economía, nuestra sociedad, pues depende de este tipo de energéticos, ¿no? Petróleo, gas. Imaginemos tan solo un día sin estos energéticos, ¿no? ¿Cómo nos moveríamos? ¿Cómo llegaríamos al trabajo, a la escuela? Resulta complicado imaginar un mundo sin este tipo de energéticos, ¿no? Sin embargo, son los principales causantes del efecto invernadero del cambio climático. No son los únicos, porque también hay actividades humanas como la agricultura y la ganadería, que si bien pueden aportar o generar condiciones del cambio climático, sí es la quema de combustibles fósiles la que más eh, daño ocasiona. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok. Me dicen que ninguna. Perfecto. Bueno, entonces continuando con, creo que se dejó de ver. Deme un segundo y volvemos a compartir. Bueno, y a partir de esto, pues vemos que las actividades humanas son las que generan estos gases de efecto invernadero, que son los que elevan la temperatura del planeta al ritmo más rápido que los últimos 2000 años, ¿no? Hoy tenemos una temperatura 1.1 grados más elevada que a finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial. Y bueno, la década 2011-2020 ha sido la más cálida registrada, y cada año estamos teniendo pues el año más cálido, ¿no? La NASA dice que el 2023 fue el año más cálido, pero también la proyección es que el año 2024 sea en promedio más cálido que el 2023, y así sucesivamente, ¿no?
Bueno, decimos es una temperatura promedio ya de 1.1 grados centígrados, ¿no? Pero se han establecido algunas metas de que no puede ser nuestra temperatura promedio mayor a 2 grados de aquí al 2100 y al menos de aquí al 2030 no podría ser superior o un promedio superior a 1.5, ¿no? Pero en muchos lados, en muchas regiones, ya estamos por superar. ¿Cómo saber cuánto contribuimos al cambio climático? Bueno, aquí dejo otra pequeña calculadora para saber qué tanto estamos contribuyendo nosotros. Igual nos damos unos minutitos para poder responder esto. Bueno, veo algunas preguntas en el chat. Hugo, dame un momento y ahorita a lo largo también de la ponencia te respondo con mayor precisión, ¿no? Para no adelantarnos. Bueno, igual pueden acceder mediante el QR y me comentan aquí por el chat cuando hayan accedido. Me dicen que ya. Ok. Me pueden comentar también cuando terminen. Este es un poco más pequeño, este quiz.
Ok, listo, listo. Damos un par de minutitos más para que concluyan. Aquí dice Eric Brandon que, bueno, gran parte del impacto pudiera ser en el hogar, efectivamente, pero también el tipo de transporte que utilizamos, ¿no? Es una parte importante. Sí. Bueno, ya espero que ya hayamos concluido. Nuevamente, si alguien quiere comentar algo para habilitar su micrófono respecto a esta primera evaluación. Yo quiero comentar algo, soy Idalia. Adelante, Idalia. Pues es que pienso que mm, se nos vino de pronto todo esto del cambio y no nos preparamos para el ahorro. Apenas empezamos muy lentamente a hacerlo y el estilo de vida que tenemos más las necesidades de producción alimentaria, por ejemplo, lo podemos ver aquí en Michoacán, pues han llevado a que no solo en el hogar tengamos un alto impacto de consumo, sino que también estemos disminuyendo las posibilidades de mejora climática. Por ejemplo, en nuestro estado hemos deforestado para ser los número uno de producción de aguacate, por ejemplo, y pues es una realidad que revertirla, pues tendríamos que cambiar muchos hábitos y el alimentario es lo más difícil. Coincido y bueno, como lo mencionas, ¿no? Siempre existe esta paradoja, crecimiento, desarrollo contra la cuestión ecológica. Bueno, Paulina dice que pues es impresionante que nuestras emisiones equivalgan a cortar 99 árboles, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, bueno, que pues hábitos principalmente en cuestiones como ropa y alimentos, al consumir productos que vienen de otras latitudes, pues incrementan mucho esta huella ecológica, ¿no? O esta huella de carbono, como también algunos lo han intentado calcular. Aquí nos vamos a dar cuenta que si bien, ¿qué nos dicen? Que el comercio pues mejora nuestras posibilidades de consumo. Tenemos productos que no se pueden producir en nuestra región, en nuestra zona. Sin embargo, el costo es muy elevado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el texto de La Vía de Edgar Morin, un filósofo francés, ¿no? Menciona cómo Francia ha dejado de producir cordero, que es un platillo o es un insumo típico también en su gastronomía, y prefiere comprárselo a Nueva Zelanda, ¿no? Porque mientras en Francia un kilo de cordero costaba 5 euros, el de Nueva Zelanda ya puesto en Francia costaba 2, ¿no? Mitad de precio, pero el costo de emisiones pues era pues es mayor, ¿no? Tan solo el que viaje en avión implica. Bueno, Frida nos dice que pues tenemos que tratar, ¿no? De reducir nuestra huella. Eh,
Y menciona algo, la compensación, que es un tema también que abordaremos en este sentido. Vuelvo a compartir las diapositivas y podemos ver, bueno, eh, decía, bueno, ya estamos cerca del 1.5 de los grados centígrados, ¿no? Cruzar el umbral de los 2 en el año 2100 ya es peligroso, ya significaría la muerte de especies, pero así como muestra la tendencia es que estaríamos cruzando casi un 2.8 grados centígrados la temperatura promedio a finales del siglo. ¿Esto qué significaría? Bueno, la pérdida de más del 70% de especies animales y vegetales que conocemos en el planeta, ¿no? Por eso algunos científicos también dicen que podría ser la sexta gran extinción. ¿Podemos revertirlo? Eh, pues sí, mediante, ya lo decían ustedes en el chat, acciones de adaptación y mitigación. Sin embargo, bueno, tenemos que buscar cómo mantener un clima habitable. Recordemos, bueno, hace un par de meses cómo las noticias reportaban que monos aulladores estaban muriendo en Chiapas. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo la fauna está siendo afectada, pero también ahorita veremos algunos ejemplos de cómo la flora se está viendo afectada y cómo algunas cosas que damos por hecho podrían ya no existir, ¿no? Eh, Esta situación de que estamos incrementando la temperatura promedio más de lo que debiéramos, algunos expertos pues ya le han llamado la ebullición climática, principalmente la parte de Naciones Unidas que se encarga de ver estos cambios meteorológicos, ¿no? Peter Italas, pues el presidente, dice que ya la acción climática no tiene que verse como un lujo, sino una necesidad, ¿no? Tenemos que invertir, poner de nuestra parte también para evitar que esos cambios extremos, que si bien ahorita lo vemos con el derretimiento de los casquetes polares, vamos a darnos cuenta, bueno, que puede cambiar, ¿no? Nosotros nos preocupa, bueno, cómo el cambio climático puede afectar a nuestros negocios, ¿no? Tomo aquí las palabras de Tim Jackson, autor de dos textos que en economía son revolucionarios: Prosperidad sin crecimiento, economía para un planeta finito, que se escribió en 2009, finalizando esa etapa de crisis económica mundial que se tuvo entre 2008 y 2009. Y bueno, él ya hacía una primer acercamiento, ¿no? Que teníamos que cambiar los hábitos de consumo, no tanto por el tema de cambio climático en ese momento, sino porque nos estábamos quedando sin recursos para poder seguir produciendo, ¿no? O tendríamos que buscar alternativas que nos permitieran seguir produciendo, satisfacer necesidades y no quedarnos sin recursos, ¿no? Ahora en 2021, después de la pandemia, escribe un texto que se llama Poscrecimiento, la vida después del capitalismo. Pero aquí ya aborda con mucha frecuencia el tema del cambio climático y con qué medidas podemos combatirlos. Una de ellas es la llamada economía circular, que ahorita abordaremos también algunos de sus principios, ¿no? El año pasado, bueno, también tuve la fortuna de compartir un poco de lo que es economía circular y de este tema. ¿Qué vemos? Bueno, en el caso de los negocios, pues se van a ver afectados porque habrá descensos en la productividad de las cosechas. Lo estamos viendo nosotros en nuestra región también. Menos lluvia, y esto ocasiona también que los productos agrícolas de la región pues no tengan la misma calidad, ¿no? E incluso en algunas partes, por ejemplo, el Valle de Guadalupe,
en Baja California, que es una región productora de vinos, ciertos tipos de uvas ya no alcanzan la calidad necesaria para poder producir el vino, ¿no? Obviamente, si hay escasez, los precios van a tender a subir. ¿Qué otras situaciones podrían ocurrir? Bueno, socialmente, pues un aumento en la pobreza, si hay incremento de precios, si no se mejoran ciertas condiciones también, pues el costo de vida será mayor, ¿no? Propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura. Los famosos golpes de calor van a ser más frecuentes, pero no nada más eso, sino también en épocas de invierno tendremos inviernos más fríos. Desplazamiento de poblaciones enteras. Bueno, la ONU ya empieza a hablar de migrantes climáticos, es un nuevo término que ha empezado a utilizar, ¿no? Las zonas costeras van a tener que poner mayor infraestructura para no inundarse. Nosotros, pues con el calor, vamos a tener un deterioro en nuestra productividad y nosotros lo vemos, ¿no? Día con día. El mes pasado de mayo, pues teníamos que utilizar aires acondicionados, ventiladores y demás para no sentirnos fatigados y poder seguir trabajando, ¿no? Conflictos bélicos para acceder a recursos limitados y pues el agua potable empieza a escasearse, entonces muchos conflictos, ¿no? Por acceder a este recurso. Aquí un ejemplo de cómo puede verse afectados los negocios, ¿no? Y nuestra vida. El cultivo del café, cómo puede cambiar de acuerdo al cambio climático, ¿no? Café de menos calidad, pero también algunas regiones del mundo van a dejar de producirlo y en otras se van a cambiar las condiciones climáticas que podrían producirse, ¿no? En, pero no es una oportunidad de negocio si lo vemos así, ¿no? Sino es más bien cómo podría afectarse. Bueno, los países productores más importantes de café en el mundo, podríamos decir, es Colombia, Brasil, Etiopía, Vietnam, Indonesia. México, pues también produce, ¿sí? Y aquí, ¿qué observamos en este mapa? Con rosa, por ejemplo, vemos que estas regiones cafeteras, por ejemplo, eh, la región de Indonesia, podría en algunas partes pues empeorar y disminuir la calidad de su producto, en otras quizás no haya cambios sustanciales, ¿no? Pero llama la atención que algunas regiones de Uruguay y Argentina podrían tener condiciones cálidas a templadas para poder producir el café, ¿no? Entonces, si nosotros observamos esto, pues también podría ocasionar que ya no tuviéramos nuestro café en las mañanas para despertar, ¿no? O un café más insípido, cada vez de peor calidad. Entonces, son algunos ejemplos del cambio climático. Bueno, hasta aquí nuevamente pregunto si hubiera alguna duda o algún comentario. Me parece que no. Bueno, dice Idalia que todo bien. Bueno, decíamos que en 1992 ya la ONU había convocado a paneles de expertos en cambio climático, ¿no? En el 97 se firmó el protocolo de Kioto y en 2015 el Acuerdo de París. Son instrumentos o acuerdos multinacionales, multilaterales, donde los países se comprometían a limitar y reducir sus emisiones a partir de metas individuales. Bueno, por ahí me habían preguntado que si esto eh, era vinculante para las empresas o obligatorio y demás, ¿no?
Kioto, pues como acuerdo, era pues ahora sí que voluntario, ¿no? Muchos países, México incluido, se comprometieron a reducir sus emisiones. Estados Unidos dijo que sí, pero nunca ratificó el protocolo de Kioto, ¿no? Pero también aquí empezó a haber un conflicto entre países. Los países en vías de desarrollo como India, China, México como economía emergente, en algún momento cuestionaron, bueno, nosotros estamos comprometiéndonos también a reducir nuestras emisiones, pero los países desarrollados, los que contaminaron, los que depredaron durante mucho tiempo, eh, ellos nos están obligando a que nosotros no crezcamos, ¿no? Fue gran parte del debate. Entonces se acordaron ciertos mecanismos y se generaron el comercio internacional de emisiones, mecanismos de desarrollo limpio, principalmente o el más conocido son los llamados bonos de carbono, que nosotros recordaremos eran o son títulos donde entre países comercializaban, ¿no? Los países que lograban reducir sus emisiones se podían ver compensados por un país que no había logrado reducirlas o que estaba sobrepasando sus límites de emisiones permitidos o la meta, ¿no? Eh, pues bueno, esto, si bien es un mecanismo de la economía ambiental que podríamos decir permite eh, mejorar o reducir el número de emisiones, pues no se tiene la certeza también, ¿no? De si realmente hay voluntad o no. Como tengo un mecanismo, puedo pagar por contaminar, me llevaba a estos dilemas, ¿no? Hasta que en 2015, bueno, entró en vigor el Acuerdo de París, ¿no? Se firmó en 2015, perdón, y entra en vigor en 2016, y aquí cada país va a establecer las contribuciones determinadas a nivel nacional. Son esas metas las que tiene que cumplir y si bien siguen existiendo mecanismos como los bonos de carbono, ahora sí ya cada país va a ser medible. Obviamente, aquí quien firmaba pues era el jefe de Estado o el representante que acudió a la cumbre de París por cada país, ¿no? Pero pues alcanzar estas metas no se van a lograr solamente con establecimiento o decretos del gobierno, ¿no? Tiene que ser de manera conjunta entre la ciudadanía, entre las empresas, entre todos los actores sociales, políticos, económicos. Y aquí, bueno, es cuando empiezan también muchas empresas a hacer como suyo estos acuerdos o estos protocolos. Sin embargo, bueno, el panel gubernamental de cambio climático, ¿a qué se comprometía? A que los países más desarrollados apliquen recursos económicos en los países menos desarrollados, hay apoyo tecnológico y se mejoren las capacidades, ¿no? Hay un fondo verde, como así se le conoce, donde se pueden acceder a fondos o la sociedad civil de la mano con un gobierno local, un gobierno nacional, ¿no? Ahorita abordaremos un poquito esto. Y de ahí, bueno, ha ido surgiendo la iniciativa Cero Emisiones Netas o Net Zero, como se le conoce, ¿no? Por su nombre en inglés. En los países, principalmente el G20 y los países que han participado en el Foro Económico de Davos, se han comprometido a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca del cero o que fueran nulas, ¿no? Esto buscando que sean estas emisiones reabsorbidas en la atmósfera por el océano y los bosques. Y aquí, bueno, viene mediante algunas cuestiones, ¿no? Como puede ser las energías limpias, principalmente a través de energía solar o eólica, la reforestación y algunas otras medidas, ¿no? Que son importantes. Aquí, bueno, mencionamos esto, el G20, del cual México forma parte. México es uno de los 20 países económicamente
más poderosos participa o en su conjunto con este bloque son el responsable de alrededor del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, México se puso algunas metas que ahorita abordaremos. Observemos, bueno, cómo está el mundo expuesto y también la fragilidad o los riesgos que tiene al cambio climático. Nuestro país, aquí del lado izquierdo, nos habla de la exposición al cambio climático, ¿no? Nosotros recordemos que nuestro país se encuentra cercano a los trópicos, entonces son zonas cálidas que se verán afectadas, ¿no? En gran parte, bueno, nuestro país tiene una exposición media al cambio climático y en la zona norte, bueno, vamos a encontrar que al ser desértico puede haber algunas cuestiones de riesgo mayor, ¿no? Como son las sequías, pero también ya observamos que en estos 2 últimos años, pues gran parte del país o prácticamente todo ya tuvo o padeció una sequía drástica, ¿no? Observamos también, bueno, los países, ¿no? Nuestro país, si bien no tiene altas emisiones como Estados Unidos, Brasil, China, por ejemplo, sí ha ido incrementando sus emisiones, lejos de crecer, ¿no? Este mapa es del año 2022 y nuestro país, bueno, tiene emisiones medias, pero las ha ido incrementando año con año, ¿no? México, ¿a qué se comprometió? Bueno, aquí vemos que a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro, perdón, de gases de efecto invernadero en un 35% y el carbono negro en un 51%, ¿no? Esto al 2030, disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático a través de ¿qué? Acciones de conservación, restauración y manejo sustentable de ecosistemas, alcanzar una tasa de deforestación cero y generar alertas tempranas, ¿no? Para esto hubo algunas cuestiones de política pública, una ley general de cambio climático, eh, generar inventarios nacionales de emisiones y gases de efecto invernadero, e incluso, bueno, con estimaciones municipales y un atlas de vulnerabilidad al cambio climático. Aquí una pausa, bueno, hay un mapa o un atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático, pero también como Instituto Municipal de Planeación de Uruapan, tenemos un atlas municipal, ¿no? Y Uruapan, pues también está padeciendo estos efectos del cambio climático. Este es un documento que pueden consultar en la página del Instituto Municipal de Planeación, el Atlas de Vulnerabilidad Climática de Uruapan, Michoacán. Bueno, ¿cómo vamos? México ha dicho que bueno, íbamos a reducir en un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Al 2023 llevábamos en promedio el 22% y si seguimos con esta tendencia nos vamos a quedar cortos de este 35% y se decía que al menos el 35% de la energía que consume el país debe ser de fuentes limpias. Bueno, ¿cómo vamos? En 2022, que fue la última medición, estábamos en el 31.20%, ¿sí? De energías limpias, pero aquí también ha habido un cuestionamiento a la autoridad federal. ¿Por qué? Porque considera algunas formas de generación de energía que son limpias, por ejemplo, la que se genera a partir de vapor, ¿no? No es del todo limpia, hay que decirlo. Entonces, aquí puede estar sobreestimado este 31.20 e incluso algunos expertos dicen que estamos generando cerca del 27-28% de forma limpia, ¿no?
incluso, bueno, aquí la revista Netsos pone, bueno, cómo vamos con esta disminución de emisiones, ¿no? Si ustedes se fijan, del 2000 a la fecha, cuando hubo crisis, se redujeron las emisiones, se fueron incrementando. Obviamente la economía mexicana también ha tenido periodos de crecimiento. Sin embargo, con la Ley General de Cambio Climático íbamos más o menos mitigando, ¿no? Eh, la pandemia de COVID en 2020, pues también el hecho de que estuviéramos en confinamiento 3 meses, que limitáramos muchos de nuestros traslados, por eso decía el transporte también es una de las principales fuentes de emisión, pues llevó a que se redujeran estas emisiones, ¿no? Pero también la política nacional donde de repente considera o ha puesto limitaciones a que empresas también inviertan en energías limpias, argumentando que tenemos que recurrir al petróleo, se han construido refinerías, pues nos está llevando a que nuevamente se incrementen las emisiones de dióxido de carbono en nuestro país, ¿no? Por eso digo, podemos estar cada vez más lejos de cumplir nuestras metas como país, ¿no? Y si desde la política pública no se dan facilidades a los privados también para la generación de energías limpias, podríamos estar en un retroceso. ¿Qué es la gobernanza climática? Todo esto, pues es tener un proceso continuo de discusiones y negociaciones entre los gobiernos nacionales, locales, organismos internacionales, sector privado, organizaciones no gubernamentales y otros actores sociales con el propósito de promover oportunidades y generar acciones ante el cambio climático. Pues este proceso de toma de decisiones, ¿a qué nos tiene que llevar? A buscar estrategias, como ya lo decíamos, de mitigación o adaptación. Mitigación, pues, ¿cuáles son? Lo decíamos, generar energías a través de fuentes renovables, plantar algunos árboles, es decir, pues aquello que pueda revertir los efectos del cambio climático. Y adaptación, pues son la construcción de algunas infraestructuras, por ejemplo, diques para evitar inundaciones en las zonas costeras. Si ustedes se fijan, eh, pues son costos muy elevados los que se requieren, ya sea para acciones de mitigación o de adaptación. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. La Alianza para la Acción Climática, que encabeza el Fondo Mundial por la Naturaleza, World Wildlife Foundation, WWF por sus siglas en inglés, pues nos dice que tenemos que buscar acciones, por ejemplo, de el tipo de transporte, ¿no? No digo que nos vayamos a comprar todos un, un vehículo eléctrico, ¿no? Incluso, bueno, ¿qué nos estamos encontrando? Que pues la política nacional también no ha permitido, ¿no? Que podamos avanzar en esto. Creo que me sacó por aquí, pero voy a tratar de compartir de nuevo la pantalla, ¿no? Eh, energías limpias, ecoeficiencia. Algunas de estas acciones, por ejemplo, el hecho de que cambiemos nuestros focos incandescentes por lámparas LED, nos permite, ¿no? Ir mitigando. El hecho de que podamos utilizar energías limpias, pues nos ayuda. Pues decía aquí, por transporte sustentable, no necesariamente al comprar un vehículo híbrido, ¿no? O un vehículo eléctrico. También el uso del transporte público ayuda a mitigar esto, ¿no? Algunas otras acciones que están en medio entre la mitigación y la adaptación, pues, ¿cuál es? Eh, las reforestaciones, el consumir productos locales, educarnos para el cambio climático,
pues colectar agua, cuidarla. Y de adaptación, pues lo que les decía, construir infraestructuras, ¿no? Tener algunos aspectos eh, que nos permitan administrar estos riesgos, ¿no? Entonces, es esto. ¿Qué hacer? Dejo de compartir ahorita la presentación y pregunto también si hubiera alguna duda. Hugo, ahorita también respondo y tus dos preguntas, ¿no? Eh, quiero que observemos ahorita dos videos, ¿no? De qué se está haciendo también desde el punto empresarial. Hay empresas también comprometidas con estos temas, ¿no? En Cemex estamos construyendo el camino hacia la neutralidad de carbono. El cemento y el concreto son indispensables para la infraestructura y construcción de ciudades sostenibles. ¿Por qué? Debido a su resistencia, resiliencia y durabilidad. No existe material alguno que sustituya al concreto. Por eso creamos Futuro en Acción, un programa enfocado en reducir la huella de carbono de nuestras operaciones y productos para convertirnos en una compañía con cero emisiones netas de CO2. ¿Cómo? Al disminuir las emisiones en nuestro proceso de producción con métodos comprobados como el uso de combustibles alternos, al reemplazar los combustibles fósiles por residuos, en especial biomasa. Desarrollamos soluciones bajas en carbono como Vertua, nuestra amplia familia de productos que incluye nuestro primer concreto con cero emisiones netas de CO2. Además, buscamos y probamos tecnologías innovadoras para encontrar la mejor manera de capturar, utilizar y almacenar emisiones de carbono. Establecimos una ruta crítica al 2030 para que en 2050 logremos nuestro objetivo de distribuir únicamente concreto con cero emisiones netas de CO2 a nivel global. Así es, vamos a aumentar nuestra contribución a la economía verde. Y con Futuro en Acción, estamos construyendo un futuro mejor y más sostenible para todos. Bueno, este es un estudio de caso, una empresa mexicana, y también voy a compartir de otra empresa mexicana. En Grupo Bimbo, hoy cambiamos el futuro para alimentar un mundo mejor. Un mundo con el que estamos comprometidos para que en el año 2050 contemos con cero emisiones netas de carbono. Estamos contrarreloj para frenar el cambio climático. Y sabemos que las decisiones que tomemos hoy construyen nuestro futuro. Un mejor futuro para todos. Es por eso que nos hemos sumado a la campaña Race to Zero de Naciones Unidas y nuestros objetivos han sido validados por la iniciativa Science Based Targets. Nuestra meta es ambiciosa y desde hace décadas hemos desarrollado acciones globales en el cuidado del medio ambiente y de las comunidades donde operamos. Para lograr esta meta, hemos trazado una estrategia con acciones concretas. Desde 2018 nos unimos a la iniciativa RE100, en donde nos comprometimos a que en 2025 todas nuestras operaciones a nivel global utilicen energía eléctrica que provenga en su totalidad de fuentes renovables, como el Centro de Distribución Metropolitano, el techo solar más grande de México, en Estados Unidos, con el Parque Eólico Santa Rita East, en Chile, con el techo solar más grande de Sudamérica, y en Argentina, siendo la primera empresa de alimentos del país que utiliza 100% energía eléctrica proveniente de fuentes renovables a través de 3 parques eólicos. A partir de 2012, desarrollamos nuestros propios vehículos eléctricos que se recargan con energía solar o eólica. Desde hace más de una década, implementamos prácticas de eficiencia energética. Usamos sistemas de recuperación de calor residual y monitoreamos el consumo de nuestros recursos.
generamos un impacto positivo para la captura de carbono, mejora de los suelos y reducción del uso de agua, gracias a nuestra iniciativa de agricultura regenerativa. A nivel global, trabajamos en programas que nos ayudan a reducir la deforestación relacionada al cultivo de nuestros principales insumos. Esto es solo el inicio para llegar a cero emisiones netas de carbono en el año 2050. Hoy cambiamos el futuro. Grupo Bimbo. Alimentamos un mundo mejor. Bueno, volvemos a nuestra charla. Estos son dos ejemplos de acciones que están emitiendo o están realizando empresas de nuestro país, dos empresas internacionales también, globales ya, cómo están buscando contribuir a mejorar esta situación. Bueno, regreso a nuestras diapositivas. Son dos estudios de caso que nos muestran qué se puede hacer. Nosotros pues también ya llevamos una reflexión de qué podemos hacer desde casa. ¿Cómo hacerle? Bueno, lo importante en las empresas es partir de diagnósticos. En el caso de este tema, encontramos muchos checklists de cómo saber o cómo encaminarnos a un nivel cero emisiones de nuestra empresa y contribuir a una gobernanza climática, ¿no? Si ustedes se fijan, pues lo primero o la primera cuestión es determinar nuestras emisiones, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de un inventario de emisiones para poder tener planes de acción. Si ustedes se fijan, también aquí, en el caso de la empresa, por ejemplo, hay que comunicarlo al personal, hay que capacitarlos y ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? La medición de inventarios de lo que es el alcance 1, 2 y 3, así como estudiar el ciclo de vida del producto, ¿no? En qué partes puedo reducir mis emisiones, qué puedo cambiar. Y pueden ser cuestiones como cambiar los empaques, pero también pueden ser cuestiones como de dónde obtengo mi energía, ¿no? Eso lo veremos. Caemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué enfoque económico de producción tenemos que seguir? Si queremos seguir por el enfoque de la economía lineal que es que hasta ahora llevamos de extraer desde los recursos naturales, producirlos, venderlos, usarlos y tarde o temprano llevarlos a un basurero, sobre todo si son productos que son desechables, bueno, pues vamos a seguir generando más emisiones, ¿no? Si volvemos a esquemas, por ejemplo, el de la economía circular, este es el esquema de mariposa que propone la Fundación Helen MacArthur, pues tenemos que estudiar, ¿no? Los componentes biológicos y los componentes técnicos de nuestro producto. Esto es, pues, analizando un poco el ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué partes pueden descomponerse, pueden regenerarse? Un empaque compostable, por ejemplo, cabe en esta situación, ¿no? Y también nuestros productos, si tienen la posibilidad de repararse, reusarse o reciclarse. Esto, pues, ¿qué nos va a llevar? A que haya una circulación de materiales y no se tire tan rápidamente, ¿no? Recordemos cómo eran los productos de antes. Tenían la posibilidad de repararse, ¿no? Hoy en día, pues la tecnología trae cuestiones de obsolescencia programada. Sin embargo, como lo hemos visto, las empresas también ya han tenido que ir cambiando estos patrones, ¿no? El caso de los iPhone, por ejemplo, en la Unión Europea, que tienen que utilizar ya un cargador universal tipo C para, para evitar que también la gente tenga que comprar nuevos cargadores y se utilice un mismo cargador de manera
permanente en diversos aparatos, ¿no? Esto lleva a que se produzcan menos cables y por ende, pues también menos residuos. Bueno, ¿qué hacer? Aquí algunas preguntas que tenemos que llevarnos de tarea, ¿no? ¿Qué significa llegar a cero emisiones? Si nuestra empresa ya está comprometido con llegar a cero emisiones, si ya medimos estas emisiones, si ya hay un plan, si se revisan los avances y si se dan a conocer estos resultados. Y yo sé que, bueno, las empresas grandes son las que están trabajando en ello. Las empresas pequeñas, pues es costoso tener un inventario de emisiones real, pero sí podemos ir revisando partes de nuestro proceso para poder contribuir, ¿no? Y nosotros como consumidores, pues también podemos contribuir de qué manera, revisando también de dónde provienen nuestros productos, qué certificaciones tienen, eh, revisar también, bueno, cómo se vinculan con su cadena de valor, etcétera. Bueno, aquí decíamos cómo conocer o cómo hacer un inventario de emisiones, ¿no? Hay protocolos, el más usado es el Greenhouse Gas Protocol, ¿no? Donde no, tenemos que analizar las fuentes directas o indirectas, 1 y 2, y después las 3, ¿no? Las fuentes directas de la empresa donde se generan emisiones, pues es, ahorita lo veremos con más detalle, qué tipo de aparatos utilizo y qué tipo de vehículos utilizo también, ¿no? Ahí puedo reducir emisiones. En la parte 2, bueno, cómo llegan algunas de estas materias primas a mi fábrica y en el enfoque 3, que son indirectos, pero también qué tal pueden desecharse mis productos, ¿sí? Si hay posibilidades, como les decía, de reciclarlos o reusarlos, etcétera. Aquí se ve con mayor detalle, ¿no? Las emisiones de alcance 1, pues 1, 2 y 3. 1 son, repito, las que están dentro de mi empresa. 2 son indirectas, fuentes de calor también, de vapor. Y número 3, el resto de mi cadena. Emisiones de alcance 1, sustituir los combustibles fósiles por combustibles limpios o biocombustibles o sustituir maquinaria que quema combustibles por tecnología alternativa, solar o eólica. En casa, bueno, muchos de nosotros ya estamos utilizando calentadores solares. Es un ejemplo de cómo estamos también cambiando nuestro tipo de emisiones uno, ¿no? Aquí, pues bueno, podemos cambiar algunos vehículos por mecanismos limpios. Si no está en nuestras posibilidades, pues también ver cómo se aprovechan o se optimizan mejor estos recursos, cómo generar mejores rutas, cómo compartir vehículos, etcétera. Emisiones de alcance 2, bueno, cómo podemos generar energía limpia. En algunos países pues funcionan o existen empresas que nos pueden decir con un certificado que son limpios al 100%, ¿no? En el caso de México pues tenemos un monopolio en la generación de la energía eléctrica y no, pues independientemente de que sea un monopolio, no sabemos eh, en realidad cómo llega y de dónde se obtiene mucha de la energía que utilizamos, ¿no? Uruapan, Michoacán, bueno, tenemos en gran parte energías limpias. Uruapan es un municipio prácticamente donde la energía eléctrica que se genera, pues sí podría acceder a certificados de energía limpia, porque se da mediante el movimiento de turbinas, ¿no? Mediante el movimiento de ríos que es principalmente la planta de Zumpimito y Upatitio, ¿no? Bajando la Sararaqua. Entonces son las dos fuentes de generación de energía que tenemos nosotros. Y las emisiones de alcance 3, mis proveedores, ¿no? O mis clientes también. Mis proveedores, bueno, tengo que ver su cadena logística,
¿qué hacen ellos también por el medio ambiente? Si yo sé que es una empresa que contamina, bueno, no estoy buscando el abastecimiento responsable. En el caso de los clientes, pues yo tengo que generar cuestiones de ecodiseño. Esto es un postulado también de la economía circular, el ecodiseño. Decía cómo se van a desechar mis productos, qué, qué uso se le da. Esto es una parte importante, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda. Ya vamos finalizando. Ahorita sigo con las preguntas de Hugo aquí pendientes y ahorita las respondo con mayor precisión. Bueno, vamos a ver la última etapa, ¿no? Si hay financiamiento climático para empresas, pero es a partir de proyectos también entre iniciativa privada y algún actor gubernamental. Bueno, decíamos, tanto las medidas de adaptación y mitigación requieren recursos, principalmente recursos financieros, ¿no? Hay fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, a través de los cuales se puede acceder, ¿no? Se pueden acceder bonos verdes, donaciones, sin embargo, bueno, hay que tener los proyectos a la mano. Podemos participar en proyectos de transporte sostenible, energías renovables, agricultura sostenible, resiliencia al cambio climático, conservación de la biodiversidad, eficiencia energética, ¿no? Esto lo tomo, bueno, de Naciones Unidas, esta infografía. Dice que esta es de 2021. Se financiaron 681 millones de dólares en proyectos de cambio climático, ¿no? E incluso no nada más es la ONU quien financia, hay organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se pueden acceder a proyectos, ¿no? Hay municipios, en este caso, que han accedido también a tiraderos de basura, perdón, no son tiraderos, son rellenos sanitarios o, con separación de basura para tratar de emitir menos contaminantes, ¿no? Los dos fondos más importantes, pues son de Naciones Unidas, el Fondo Mundial de Medio Ambiente y el Fondo Verde, ¿no? Esas son las cuestiones. Proyectos que se financian principalmente son parques eólicos o parques solares, ¿no? Para poder cambiar este tema. Pero también dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, está el UNOPS, que ha financiado proyectos, por ejemplo, los teleféricos de Ciudad de México y trolebuses se han financiado a partir de o con la ayuda de UNOPS, ¿no? Donde se han logrado ahorros al realizar licitaciones. Obviamente entra aquí esta agencia de la ONU buscando los mejores servicios, los mejores proyectos y además de ahorros, pues la Ciudad de México ha logrado comprar nuevas flotillas de trolebuses, ¿no? Para poder mejorar en cuestiones de transporte público. Bueno, esto es parte de esta introducción a la gobernanza climática que quería compartirles. Creo que estamos sobre el tiempo o estamos en tiempo y bueno, aquí sí ya voy a responder las dudas que tenía Hugo. Eh, ¿Alguna iniciativa en Michoacán para mitigación o adaptación en sectores como energía o producción de alimentos? Bueno, en Michoacán de momento no recuerdo ninguna, pero sí hay empresas que están buscando cómo reducir emisiones, ¿no? Hay empresas locales como Marves que están generando iniciativas de cómo abastecerse también para reducir algunas emisiones, principalmente mediante el reciclaje de
textiles a través de una tienda que tienen ellos que es Rechido, recolecta lo que puede tener otro segundo uso, lo ponen creo a venta a precios simbólicos y lo que no puede utilizarse pasa al proceso de Marves, ¿no? De que es integrar o lo que son asientos interiores de los vehículos. Son algunas empresas de economía circular que están buscando reducir o adaptarse al cambio climático. Eso en cuanto a Michoacán. Y bueno, presupuestos municipales en cuanto a las acciones de mitigación o adaptación. Bueno, aquí lo comento en general. El artículo 115 constitucional contempla que los municipios están obligados a proveer servicios públicos y nos da un listado, entre otros, pues es eh, el alumbrado público, el drenaje y alcantarillado, el agua potable, la recolección de basura, el servicio de parques y jardines, pero como tal no hay una cuestión que obligue a los municipios a facilitar medidas de mitigación y adaptación, ¿no? Algunos municipios, pues, ¿qué hacen? Tienen cuerpos de guardabosques con la iniciativa de intentar evitar incendios forestales. Sin embargo, no hay una política a nivel municipal que nos diga qué hacer, ¿no? La mayoría de acciones a nivel municipal, pues, se encaminan en reforestaciones o pues ya cuando hay alguna inundación, alguna de estas cuestiones, pues construir, ¿no? O hacer infraestructura, pero no de manera preventiva, sino ya de manera, vamos a decirlo así, de resolver la problemática, ¿no? Entonces ha sido difícil, pero sí hay ejemplos de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y su zona metropolitana que están destinando recursos a mejorar primeramente su transporte público, pero a partir de que ya lograron tener ellos un plan de acción climática, han logrado medir sus emisiones, es costoso. Sin embargo, bueno, creo que todos los municipios deberían hacerlo, principalmente aquellos municipios con poblaciones mayores a 100,000 habitantes, ¿no? Para poder tener ya, pues, o poder utilizar los recursos escasos en cuestiones, pues, muy estratégicas que también aborden a mitigar o adaptarnos al cambio climático. No sé si con esto queda resueltas tus dudas, Hugo. Espero que así sea. Bueno, de mi parte ha sido todo en cuanto a exposición y dejo abierto también a preguntas y respuestas que pudiera haber. Bueno, dice Paulina González Hernández, muy interesante y dinámica la forma en la que nos compartió la información de la que no éramos tan conscientes. Muchas gracias, Frida Sauno. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, a mí me gusta que me pregunten, ¿eh? Adelante sin problemas, porque si no me preguntan, quiere decir que los aburrí. Bueno, José de Jesús dice, interesante para tomar conciencia. Eh, si no hay más preguntas, pues bueno, cedo la palabra a los organizadores. Bueno, Idalia dice, ¿existe la posibilidad de tener esta materia a nivel medio como estudio obligatoria? Tendría que recurrirse desde la política nacional. Sin embargo, bueno, ¿qué celebro yo? Muchas de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, pues están metiendo ya no solo el tema de educación ambiental en sus programas de estudio, ¿no? Ya hay materias donde se aborda cómo acceder a recursos para el combate al cambio climático, cómo tomar decisiones o generar pues perspectiva
considerando también la variable cambio climático, al final de cuentas se está empezando a tomar conciencia, creo yo. Muchas gracias, doctor. Vamos a proyectar su reconocimiento. Agradecemos su participación, felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 23 de la Semana de Cultura Laboral. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan. Comentarles que no abandonen la sala, vamos a compartir en el chat la liga para que puedan descargar el material de esta ponencia, así como también puedan generar su constancia de participación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, están agradeciendo su participación. Pues bueno, muchas gracias. Y como dice Frida, pues tenemos que seguir pensando y sobre todo hay que seguir trabajando. Que si puedo dejar los datos de contacto, con gusto, estaban al inicio de la presentación. Es mi correo, igualmente lo anoto en el chat, que es roberto.flores@umich.mx. Gracias, doctor. No sé si tengan algún otro comentario. Ya está en el chat las dos ligas para que puedan acceder y generar su constancia, así como para que más tarde puedan bajar el material de la ponencia. No sé si tenga algún otro comentario, doctor. Pues ninguno, sino agradecer la invitación de Canacintra, que año con año, bueno, me ha considerado también para compartir algunos de los temas que estamos investigando, pero sobre todo dando a conocer desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es la misión de toda universidad, pues no nada más dar clases, sino el conocimiento que se genere, transmitirlo a la sociedad y lo hacemos con gusto. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a compartir el video de cierre para recordarles algunas de las actividades que están disponibles en el marco de Semana de Cultura Laboral, así como algunas actividades presenciales en la Universidad Don Bosco, ICADMI y CECATI. Los invitamos el día 12 al Recolectrón, llevar residuos electrónicos, electrodomésticos, pilas y accesorios a la Universidad Don Bosco, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El día 13 a las 8 de la mañana se llevará a cabo la restauración del bosque en el Cerro de la Cruz. Día 21, campaña Recicla por Amor, llevar varios residuos a la Plaza San José Obrero, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así como algunos eventos permanentes como la recolección de varios residuos, Punto Cero Basura y coenlace en Felipe Carrillo Puerto número 29, Colonia Centro, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el día sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Agradecemos la participación de todos. Si no los deja acceder a su constancia, probablemente